Se citó el caso de la empresa de ferrocarriles del Estado, donde los acuerdos permitieron desvincular a trabajadores y eliminar los sindicatos. Tenemos que sostener este proceso que se ha ido generando con muchísimo esfuerzo y con el esfuerzo no solamente de las autoridades, sino principalmente de los nuevos y buenos trabajadores. A pesar de las diferencias, el ministro de Relaciones Laborales y los dirigentes dijeron estar dispuestos a sentarse a dialogar, no solo del decreto 813, sino de temas como capacitación y malos funcionarios. Miguel García hizo hincapié en un tema. No es cuestión de dinero, no es cuestión de indemnización, es cuestión de dignidad, es cuestión de defender mi derecho al trabajo. El derecho al trabajo no está en venta. Según datos citados por el gobierno, existen en la actualidad cerca de 470.000 servidores distribuidos en unas 5.000 instituciones públicas. Néstor Aguilera, Ecuador TV, su televisión pública. Ahí está. Y también hoy, a través del diario El Telégrafo, el del Ministerio de Relaciones Laborales, se ha anunciado que la compra de renuncias voluntarias no solo busca, y es que no son voluntarias sino obligatorias, no solo busca reducir el tamaño del Estado, sino terminar con la corrupción. ¿Qué dice don Héctor Terán frente a lo que escuchó, lo que se dice, la versión del gobierno en torno a buscar mejoras en el sector público? Bueno, la ley orgánica del servicio público establece claramente todos los hechos de corrupción, los procedimientos que se debe seguir para sancionar. Yo le escuchaba con mucha pena a la señora ministra de Coordinación de la Política, habla de corrupción. ¿Por qué no se ha aplicado la ley orgánica del servicio público y se ha sacado a los malos funcionarios? Es decir, ¿no? sí hay formas de sacar pero a los corruptos. Claro, la ley y el reglamento prevén todo el procedimiento, pero no se puede lanzar con lodo con ventilador a todo mundo y decir y hacer creer a la ciudadanía que por corruptos le sacan a las y los servidores públicos. ¿Por qué no aplican la ley? Eso es lo que debería hacer el ministro de Relaciones Laborales y no perseguir con la fuerza pública a las compañeras y compañeros que han estado trabajando absolutamente en sus puestos de trabajo. Además, este gobierno ya tiene 5 años, pues, en el ejercicio del poder. Tenía tiempo suficiente para depurar aplicando la ley y no con esta inconstitucional medida, con un reglamento que vulneran todos los preceptos constitucionales que hemos mencionado, vulneran ese legítimo derecho al trabajo y de esta manera mandar a la desocupación y por otro lado ingresar gente contratada. Parece que son cálculos políticos porque el próximo año, usted sabe que viene, es un proceso político, lo que se quiere es sacar a un gran número de servidoras y servidores públicos para incorporar a gente contratada. Eso es lo grave y se vulnera otra vez más. ¿Pero hay muestras de ello, de que ya se estaba metiendo otras personas? Ha ingresado más de 60.000 contratados. Más de 60.000 contratados. Y se busca reducir el tamaño del Estado. Eso no, es contradictorio, totalmente contradictorio. Cuando dicen que van a reducir, deberían suprimir las partidas. ¿Por qué no suprimen las partidas de las renuncias obligatorias? Esa es la pregunta para el ministro de Relaciones Laborales, que conteste. ¿Por qué no suprime si quiere reducir el tamaño del Estado? No, es para contratar. Se vulnera también el artículo 228 de la Constitución, porque ahí dice que para ingresar al sector público debe haber concurso de mérito y oposición. ¿Cuántos concursos de mérito y oposición se han dado en el país? Otra pregunta para el ministro de Relaciones Laborales. Si quienes lleguen a ocupar cargos públicos lo harán por sus méritos profesionales y por el cumplimiento de metas institucionales. La burocracia ahora estará al servicio ciudadano, es lo que... Toda la vida hemos estado al servicio de la ciudadanía. Pero hay que reconocer que hay mucha gente que se ha quejado de los burócratas hasta desde la forma de atención. También hay que decir que en los últimos años se han hecho muchos esfuerzos por mejorar. ¿Usted cree que habría gente, sin embargo, que debería irse? Pero claro, eso tampoco nosotros vamos a tapar la actuación de malos funcionarios y trabajadores del sector público, de ninguna manera, pero por pocos no se puede manchar a todo el sector público. ¿Qué sería malo? La estrategia, entonces. Lo que tienen que hacer es aplicar la ley, pues. Si alguien trató mal al cliente interno, externo de cualquiera de las instituciones públicas, está la ley, los procedimientos que deben seguir para sancionar, sea administrativa, disciplinariamente o económicamente. Está todo previsto en la ley. Así es que hay toda la herramienta para utilizarla y no hacer lo que se está haciendo, mandar a la desocupación para incorporar un ejército de contratados que de paso usted sabe que en cualquier momento el Estado, el gobierno puede declarar unilateralmente, dejar sin efecto un contrato
y de esta manera mantener coercionados por una línea política. Así no tiene que manejarse este país. Pensábamos que eso era de la partidocracia que tanto criticamos de algún momento, y estamos volviendo a esas prácticas, a esas malas prácticas políticas que anteriormente se hacían. ¿Por qué no se llama concurso de méritos de oposición y que las mejores personas, las mejores ciudadanas y ciudadanos de este país participen públicamente y accedan a los puestos de trabajo? Esos son los procedimientos que deben ser. Dicen riguroso, y me he quedado un poco con usted porque usted es el secretario general de los servidores públicos. Rigurosos concursos se avecinan para llenar las vacantes que dejen los burócratas inmersos en la compra de renuncia. Dice, desde el gobierno se anuncia el fin de procesos cerrados que se efectuaban anteriormente y a los que la ciudadanía no tenía acceso. Es decir, el gobierno se queja de que antes se daban concursos pero se quedaban cerrados allí. ¿Eso está ocurriendo realmente? Bueno, la ley prevé ahora que son concursos abiertos, cualquier persona puede participar. Es decir, sin desmontar, o sea, sin pedir renuncias obligatorias, se pudo, es decir, llamar a concursos abiertos. No había necesidad. Hay algunos procedimientos para que los cargos queden vacantes. El uno, tenemos la racionalización del Estado, están las renuncias voluntarias, están las evaluaciones, está la jubilación. Todas esas herramientas están previstas en la ley para que el gobierno, el Estado, tenga puestos de trabajo y llame al concurso de méritos de oposición. Pero no es que se utiliza este reglamento que es inconstitucional para despedir a la gente sin ningún estudio técnico que tenga el soporte técnico para justificar la medida que están llevando adelante. Y se ha empezado por el hospital, y ya voy a ir con la abogada Derly Rayo. Quizás, ¿por qué se empezó por el hospital, Delfina Torres de Concha? Bueno, ahí no le podría contestar, y que usted mencionó antes algún funcionario del Ministerio de Relaciones Laborales, debería sido bueno que esté aquí para que él conteste esa pregunta. ¿Por qué lo hicieron? Yo le pregunto a ustedes, ¿qué perciben? Es decir, porque a veces se siente, algunos pueden decir dedicatoria, o sería la institución que mayores problemas tenía con los servidores públicos. Usted, que incluso ha sido presidente, ¿qué conoce al respecto? ¿Se discutió antes? ¿Se conoció más o menos si en el hospital de Delfina Torres de Concha habrían serios problemas con los servidores públicos o no? Yo creo que la persona indicada es aquí la compañera abogada que trabaja en el hospital, que conoce todos los procesos, que ella más bien nos va a orientar. Que mejor escuchemos acá a la abogada que dé su criterio. Muy bien. A ver, abogada. Sí, los procesos... ¿Hay problemas? ¿Ha habido problemas realmente con ustedes anteriormente? Bueno, anteriormente, claro, toda la vida en el hospital ha habido problemas. Los cambios son muy buenos cuando estos cambios conllevan al mejoramiento de la institución. Nosotros los trabajadores siempre hemos estado predispuestos al cambio de nuestra institución, pero aquí de pronto habían compañeros que estaban ya a punto de jubilarse con 25, 28 años. Ellos habían pedido ya para acogerse al derecho. Es decir, ya habían presentado la solicitud. Sí, obviamente, pero hábilmente los mandan a la calle con una renuncia voluntaria. Es decir, lo que pasaría con ellos, y acá el doctor Abraham Duque nos puede incluso también ilustrar un poco más, es que si es que se les compra la renuncia, se les paga, pero no tendrían la jubilación. No tienen la jubilación, obviamente. Los compañeros prácticamente se van sin jubilarse. Muchos compañeros ya estaban en la lista. Cuando pudo ser fácil que les paguen Exactamente, los compañeros ya no quedan con una jubilación. ¿Qué les espera en la calle? Otros compañeros que tienen 3 años, también los compañeros han sido sacados de la institución. ¿Qué les espera a esta gente en la calle? ¿Qué les espera a estos compañeros? Nada. En el hospital sí han habido muchos problemas. Vuelvo a repetir, los cambios son muy buenos. ¿Quién no quiere trabajar en una institución donde se produzcan cambios? Nosotros también hemos estado abiertos al diálogo, a los cambios que se han dado en esta administración, donde hace 7 meses pues, hubo una intervención, el hospital fue intervenido, pero realmente los cambios a veces no radican en los trabajadores. Los cambios radican en los funcionarios, porque hay leyes y las leyes están para aplicarlas. Y corrupción también es no aplicar la ley como se debe. Ajá. Doctor Abraham Duque, de lo que he escuchado, realmente es un tema que el gobierno dice que sabe a dónde apunta, pero a los trabajadores también hay que escucharlos por mucho que se quieran deshacer de ellos, ¿no? Mire, estimado periodista, uno de los principios universales del derecho también y fundamentalmente el derecho penal
es la presunción de inocencia. Yo anoche vi con mucha preocupación y pena, diría, la intervención de la señora doctora Doris Solís, ministra coordinadora de la política del Gobierno Nacional, donde mencionaba las 3 causas fundamentales por que se produjo este despido masivo de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. Decía en primer término la corrupción administrativa, segundo término la negligencia y en tercer lugar la ineficiencia. Son 3 situaciones, 3 acusaciones sumamente graves, porque acusar de corrupción, una de las formas también, yo digo, de ser corrupto es robársele la honra a la persona ajena, ¿no es cierto? Definitivamente. Y en la ley está establecido, pues, si a alguien le acusan de corrupción, en primer lugar debería haber existido previamente un informe oficial de la Contraloría General del Estado. Si alguien no cumple con sus actividades encomendadas, está pues obviamente la posibilidad, en el caso del trabajador, la petición de visto bueno, en el caso del servidor público, el trámite de sumario administrativo. Ninguno de estos 2 mecanismos viales de forma legal se han establecido en estos casos particularmente. Entonces yo sí pienso y estimo, estimado periodista y ciudadanía esmeraldeña, que nos están honrando con vuestra atención, es que definitivamente se ha violado el principio constitucional, se ha vulnerado ese principio al trabajo, a la honra. Y yo sí quiero honestamente en este caso concreto parafrasear un poco las palabras del señor presidente de la República. Él siempre dice a los ecuatorianos, prohibido olvidar. Yo sí creo que los ecuatorianos, los esmeraldeñas y los esmeraldeños que nos están viendo esta noche, no debemos olvidarnos que un gobierno que dice ser un gobierno revolucionario de izquierda, precisamente está actuando, no sé, con profunda, yo diría, mala fe y maledicencia, precisamente contra la base social de este gobierno. Fueron los sectores sociales, fueron los trabajadores, las trabajadoras los que permitieron, indudablemente con su voto, posibilitar que el señor economista Rafael Correa sea presidente de la República. Yo sí aspiro, insisto, que el rato que los señores trabajadores presenten sus acciones de protección garantizadas en la misma Constitución de la República y en la ley que hemos mencionado de la materia, el artículo 39 de la ley de las garantías jurisdiccionales y control constitucional, estos jueces se revistan de ponderación, de firmeza y fundamentalmente de independencia, señor periodista. Que no se dejen amedrentar. A eso voy. Yo le quiero poner un paréntesis porque el doctor Gary Marini en su análisis esta noche en Telemar hablaba de 2 cosas dentro de ese tema. Primero, si es que los trabajadores, no podemos decir tendrán el valor, o sea, arriesgarán a poner este recurso. Deberían hacerlo. Deberían hacerlo. Y lo otro es, si es que habrán jueces que los atiendan. Deberían haberlos también. Deberían haberlo, porque hay una percepción de lo contrario en el Ecuador. Y ese es el problema. Ese es el problema y por eso... Nos remitimos a lo que decía el doctor Gary Marini. Sí, eso y coincide con lo que estamos analizando hoy noche. Porque un juez puede ser muy capaz, puede ser incluso muy honesto, pero si no tiene la firmeza para ser juez, no va a ser un buen juez, no va a ser un buen administrador de justicia. Porque, miren, el caso de Gaspexa, nosotros hemos revisado la nota periodística el día de hoy, el juez que tuvo la firmeza de dictar una sentencia favorable a los trabajadores de Petroecuador, 2 días antes los habían suspendido. ¿Para qué? Como comúnmente se dice, dejarlos sin piso. Entonces, por eso es importante. Y yo sí hago una invocación a los señores jueces, a los señores magistrados, que le van a tocar resolver estos casos de suma delicadeza, porque está de por medio el honor y el trabajo de los trabajadores, definitivamente que se revistan de ponderación, de firmeza y sobre todo de imparcialidad. Y que no fallen por temor o favor de alguna otra parte, sino que fallen definitivamente en base a las conciencias y fundamentalmente, estimado periodista, en base a las normas legales y procesales. Que esas normas legales, procesales y constitucionales están en este caso del lado de los trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos. Vamos al corte, pero atención, al volver viene el segmento en el que usted puede participar desde su hogar. Hay 2 teléfonos, o desde donde se encuentre, 2 teléfonos para marcar, el 2714-642 o el 2714-079. Plantearemos esta pregunta: ¿está usted o no de acuerdo con la compra obligatoria de renuncias a los servidores públicos? Nos dirá sí o no y el porqué en un comentario brevísimo. Esto al volver.